Instituto de Cábala Luriana. Estamos en el libro 2 de En el ascenso espiritual, en el audio 14, en la lección 20, página 100. Vamos a ver. Dice, ¿qué significa día y noche en el trabajo espiritual? ¿Qué significa? Porque en el artículo anterior hablamos sobre lo que el Zohar nos dice acerca de lo que significa el día y la noche, la luz y la oscuridad. Y ahora vamos a ver qué nos trae el Slavei Hasulán sobre lo que es eso y qué significa en el trabajo espiritual que tenemos que hacer. Y eso es lo que es crucial para nosotros. Ese es el tema de nuestro estudio, el trabajo que tenemos que hacer. Dice, ve aquí lo que está escrito, y dice, y Elohim, es decir, el nombre del Creador, de la expresión de su fuerza como el Din, el juicio, llamó a la luz el día, y a la oscuridad la llamó la noche. Y tenemos que entender esto en el sentido del trabajo espiritual que vino a enseñarnos. Siempre cuando entras en la Torá o el Zohar, tienes que ver lo que puedes aprender de ella. La Torá solo apunta a elevarnos, llevándonos a un acuerdo de cualidades con lo superior. No nos dice nada más. No se trata de nuestro mundo, cómo deberíamos de funcionar aquí, y etcétera. Es cierto que aquí, por ejemplo, las leyes de la naturaleza y las leyes sociales son un reflejo de lo superior. La Torá nos permite sentir las leyes internas para conectar los mundos superiores y los mundos inferiores. Al mencionar que la luz es el día y al mencionar que la oscuridad es la noche, que nos aporta en esta información. Es decir, que significa que el santo bendito sea Él, traduzco el nombre cuando Él lo da, a veces nos dice Hashem, o sea, el nombre, y a veces nos dice Boré, o sea, el Creador, y tenemos que seguir lo que nos da. Dice, es decir, que significa que el santo bendito es Él, la denominación del nombre, dio una cita con un nombre a la luz y a la oscuridad, que había sido para un cierto tikún, corrección. Si es así, ¿qué podemos entender más del hecho de que Él les dio nombres, que con eso, por lo tanto, nos agregó algo para lo espiritual? ¿Qué es el trabajo espiritual? Para alcanzar la adhesión al nombre del Creador, para unirnos al Creador, de modo que el propósito de nuestro trabajo espiritual es fusionarnos o vincularnos con el Creador. No hay ninguna palabra acerca de saber o de conocer la Torá. Siempre vea lo que el cabalista nos dice, qué palabras él usa. Él no dice que el propósito de aprender el servicio es para el Creador, o sea, conocer la Torá, saber, sino que te dejes fluir junto con las cualidades del Creador. Me doy cuenta de lo que digo. También me doy cuenta de que paso a paso nuestros estudiantes adquieren el gusto ya por el dar. Yo sé lo que les estoy diciendo. Siguiente, dice, aquí ves entonces que las escrituras dicen, y fue la tarde y fue la mañana el primer día o un día. Y este no es el caso aquí, el primer día, sino que un día. También debemos entender que después de que Él, el Creador, dijo que la oscuridad se llama la noche y la luz se llama el día, como ambos se convirtieron en un día. Las definiciones se sacan aquí. Él dice la oscuridad es la noche y la luz es el día, por lo que se ha separado. ¿Cómo puedes volver y decir que ambos se han convertido en un día? Eso es extraño. Entonces él dice que él hace una pregunta retórica. La noche no es un día. ¿Cómo puede ser ambos un día? Es decir, con lo que se convirtieron después, luego en un día. Porque primero hubo una separación. Primero se separaron y les dio a cada uno un nombre especial. Luego dice que ambos están unidos a un día,
como si no hubiera diferencia entre el día y la noche. Todo el propósito es, y eso es lo que el Zohar nos enseña ahora, de qué se trata en el trabajo espiritual, de qué se trata. Y no es que estemos tan interesados en cómo es exactamente conocimiento sobre el día y la noche, sino cómo eso se puede entender en nuestro trabajo que hacemos espiritual diario. A menudo también hay un verso dado en el Zohar, y también es la Beija Sulán, el Ser HaShirin, el Cantar de los Cantares o Teilim, los Salmos. Yo no entiendo una palabra de los Salmos todavía, absolutamente no. Por supuesto que entiendo el significado, pero en lo literal, pero todavía no tengo el nivel para entender algo de los Salmos, y mucho menos el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares está absolutamente oculto, y eso es imposible de entender. Solo muy alto, realmente alguien que... El Zohar nos enseña eso, pero yo mismo solo puedo citar de esas fuentes y traducirles un poco, e incluso no quiero hacerlo, porque nuestra traducción no es correcta, pero podemos indicarlo. Por eso no quiero hablar mucho sobre eso, pero puedes buscarlo, por ejemplo, en la primera línea que está en Teilim, Salmo 19. Puedes buscarlo en casa para averiguar qué significa la traducción, quiero decir. Luego puedes escribir lo que es mejor que lo que yo le traduzco. No me atrevo a traducir porque es imposible traducir lo que el Zohar nos brinda en relación con ese verso que es importante, pero en la Torá no hay nada que entender. El Zohar nos dice de qué se trata. Y aquí en el asunto del día y de la noche vemos que las Escrituras nos dicen, en el Salmo 19, puede buscarlo, que día a día viene y dice noche a noche permite saber, conocer. No solo puedo traducírselo literalmente, sino un poco como lo dije. Aún mejor puedes mirar en el Salmo tú mismo. Y al igual que con este tema, vemos en otro escrito que el día está cercano, cuando no será un día o una noche. Exaltado en su comunicación lo que él quiere decirnos, porque para ti el Creador es el día, y también la noche es en ti, porque tú eres el día y la oscuridad de la noche, brillando como la luz del día. Entonces, para ti, el Creador, la oscuridad de la noche también brilla, y brilla como el día. Para el Creador no hay día ni noche, eso no existe para el Creador. Si es así, entenderemos lo que es el día, y qué es la noche, y qué es la luz, y qué es la oscuridad. Por supuesto, el trabajo espiritual y no la naturaleza científicamente. Y el verso dice que para ti, día y noche, todo es uno. Pero entonces, pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué tienes que tener día y noche? Si ambos están ante los ojos del Creador como un solo día. Y también habrá un día en el que será exactamente igual para nosotros. Ese día y la noche serán uno en nosotros. Cuando yo era más joven, estudié la Torá tradicional y le pregunté a un rabí lo que significaba que la oscuridad de la noche y la luz del día serán una sola. Él dijo, así será, como se dice en el libro, pero yo no era más un niño, y él luego me dijo que la noche también será luz. Pero entonces no volveremos a dormir. Y me dijo, apuntando con su dedo hacia las estrellas, mira que es de noche y que por la noche está oscuro, pero como está escrito en la Escritura, llegará un día cuando sea de noche y por la noche sea completamente la luz, y así será. Así es como él me lo explicó, pero ¿podría quitárselo? De esa charla infantil así lo dice, con una barba tan grande, di la charla infantil. Ellos no saben qué decir, y luego me fui a buscar. Y aquí nos cuentan los secretos, y en ninguna academia del Talmud donde se diga la Torá tradicional puede usted leer esto. Eso no les interesa. Seguimos. Es genial lo que solo encontramos en esta oración, en este párrafo. Cada párrafo da un habla, un esplendor. Y para entender que todos tenemos que volver a lo que hemos dicho muchas veces,
Muchas veces no lo hemos escuchado, pero él quiere decir que si pasamos por todo el Baal Hasulam, el Slavei Hasulam, por supuesto que lo encontraremos mucho. Él dice que al principio apenas habló una palabra, pero quiere decir que ya conocemos este trabajo. Mira, nos da consejos. Es decir, debemos recordar siempre cuál es el propósito de la creación. Y aquí hay algo nuevo. Y tenemos que recordarnos todos los días, también llamado el Breshit, el acto del comienzo, el acto de creación. Siempre debemos recordar cuál es el propósito de la creación. ¿Cómo podríamos lograr algo sin propósito? Y ese objetivo es respetarlo por ti y por la humanidad, el propósito de la creación. ¿Y qué es eso? El tikkun, la corrección de la creación, de toda la creación y no importa, de la creación del hombre o de la humanidad. Significa toda la creación, también todo tipo de otras formas de la naturaleza, para que el hombre sepa lo que requiere y exige de él. Si el hombre sabe que es el todo, lo que en el programa de la creación es el tikkun, la creación, entonces sabe ya qué hacer. Entonces él no tiene que perderse. Así él debe de saber lo que se le exige, es decir, a qué estado debe de venir el hombre. Por lo tanto, igual que el propósito de la creación, para cada hombre, qué condición debe de cumplir para lograr él su cumplimiento, que podrá decir que ya ha logrado el legado y la calma y la serenidad. Nuevamente dice que el hombre debe de calmarse. Menujá significa más que calma. Esto es esa serenidad, pero solo cuando termina su trabajo. Eso significa que cada día nos acercamos más al objetivo de la creación. Todos los días debemos de recordar cuál es el propósito de la creación en nosotros. Incluso si solo lo piensas un poco por una pequeña cosa que haces, cada día nos acerca así a la meta que buscamos. Cuando piensas en cuál es el propósito de la creación, en ese momento te centrarás en el eterno y pensarás en cuál es el propósito de la creación. No podía librarme, ni siquiera en mi juventud. Todos los días me levantaba y pensaba, ¿pero para qué? Miré afuera y vi toda esa miseria y me pregunté de qué se trataba todo eso. Siempre tienes que preguntarte de qué se trata todo. Seguimos. Él nos explica más detalladamente el propósito de la creación, pero lo explicará en términos aún más finos. Él va a hacer que todo sea una buena revisión. Intente incorporarlo todo en ti mismo. Todo. Y Él nos va a dar las comparaciones de nuestro mundo para inculcar nuestros sentimientos. Se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a las criaturas. Hacer el bien a las criaturas y hacer lo correcto. Aquí ya vemos que el Creador no es ese Dios vengativo, sino que nos ha creado a nosotros, a toda la creación, para complacernos. Como se ha dicho anteriormente, lo que los sabios han dicho, que el santo, bendito es Él, dijo sobre el propósito de la creación. Así que el propio Creador dijo acerca del propósito de la creación en la redacción de esos sabios, que, por así decirlo en términos de fuerzas, que se parece a un rey que tiene una torre llena de todo lo bueno, pero no tiene invitados. Eso es la Torá. Él tiene una torre llena de todo lo bueno. Es por eso que creó al hombre, para darle todo lo bueno y lo agradable. Y ese es el propósito de la creación. Mira qué tipo de lenguaje simple está aquí escrito. Y no todas esas construcciones difíciles, esos significados, y no hay ningún simbolismo aquí que sea complicado en estas palabras. Seguimos, y ahora Él ha resuelto para nosotros cuál es el propósito de la creación. Entonces, a partir de eso, lo que se llama que es que el hombre llega a su perfección. ¿Y qué es eso? Es justo después de que el hombre haya alcanzado el estado por el cual recibe del nombre, y por lo tanto del Creador, que recibe lo bueno y lo agradable, porque el Creador tiene la creación, y el hombre lo ha creado para darle eso, de modo que el hombre llega a su perfección cuando puede recibir lo que el Creador le tiene reservado. Mira, no hay una palabra al respecto
dice cuando Él, el Creador, quiere darnos lo bueno y agradable. Ese es su propósito. Y cómo Él logra eso es otra cosa. Cuando una persona ya puede recibir lo que el Creador quiere, con eso se cumple el objetivo de la creación. El dador que da y recibe al receptor, eso es todo, perfección. Y es que el hombre llega a la perfección. Ve lo que nos dice el gran cabalista. No es que debamos dar algo así, sino que al final la intención es que la perfección sea del hombre y todo lo bueno que se le reservó en el plan de la creación venga cuando él lo pueda recibir. Lo que no se puede decir si es que el hombre aún no ha alcanzado el estado de que lo bueno y lo agradable ya no pueden separarse de él. La intención general es que lleguemos a un estado en el que podamos recibir lo bueno y todo lo agradable sin interrupción, que no se nos pueda quitar. Si un ser humano aún no ha alcanzado este estado, su propio objetivo de creación todavía no se ha alcanzado. Entonces, cuando ya eres capaz y sientes que estás recibiendo todo lo bueno del Creador y puedes disfrutar, que ya no te es arrebatado, entonces estás listo. Si aún no es el caso de que sea constantemente, recibiendo continuamente y experimentándolo, lo bueno y lo agradable, eso significa que no ha alcanzado usted su perfección. Entonces todavía tiene usted trabajo que hacer y ya eso es genial. Y ese es el propósito de la creación. El que es el mismo creador, el productor, el creador es el productor de que se hace algo y el producto en sí mismo cumplirá con los estándares que debe de cumplir. Tenemos nosotros como producto que cumplir unos ciertos estándares, un acuerdo sobre las cualidades, a través de las cuales podemos experimentar todo lo bueno. ¿Y a quién entonces culpar? A nosotros, porque todo nos ha sido dado. Así que ahí está la torre llena de todo lo bueno. ¿Y por qué hay tal torre? Probablemente porque puedes llegar más alto y más alto en esa torre, de un piso hacia otro. Hacia arriba proviene de la palabra gadol, que es grande. Así que la torre, en el lenguaje sagrado, tiene la misma raíz que grande. La torre significa el gran estado que puedes recibir, al igual que la nukpá, que puedes ir más y más alto y recibir entonces más y más. Y la corrección de la creación, dice, es que, dado que la naturaleza y el carácter de las criaturas de la creación, es que un ramal o rama o algo que es un producto desea parecerse a la raíz. La rama desearía parecerse a la raíz y dado que el creador es dador y la creación es receptora, si es así, el creador es dador y la creación es la receptora. Entonces aquí no hay correspondencia con las propiedades, siempre sabiendo que siempre debe de haber un acuerdo con las propiedades. Entonces así alcanzamos todo lo que es para nosotros el plan de la creación. Es por eso que también vemos ahora que se está basando algo de cierta cita en el diccionario. Ya dije que deberíamos de tener cuidado con las citas, porque no entendemos las citas. El Zohar puede decírnoslo exactamente. No lo pude encontrar en el gran diccionario, pero aquí tengo una versión súper grande para consultarlos. Así que no hay una similitud entre el dador, o sea, el creador, y las criaturas. En el mundo material, entre el hombre y su amigo, mutuamente entre las personas. El mismo principio es como se extendió también aquí en nuestro mundo. El principio de que uno es el dador y el otro es el receptor, y que no hay similitud entre ellos. En nuestro mundo puedes encontrar un paralelismo. Dice que en el momento en que el hombre recibe algo de otro, entonces él se avergüenza de sí mismo. Por supuesto, debe de tener un mayor sentido de sí mismo para avergonzarse de sí mismo. Una persona que quiere tener, cueste lo que cueste para recibir de la otra, no la tiene y no sabe nada de la vergüenza. La vergüenza significa que cuando alguien da algo que el otro no tiene, así que no es un regalo,
pero también con un regalo puede ser tan. Si alguien más tiene algo y se lo da a alguien que no lo tiene y lo toma, lo recibe, pero en el interior se avergüenza de sí mismo, y eso es cierto. Entonces se avergüenza de sí mismo, porque ve que el otro es más alto que él. El primero, el donante, y el receptor son dos polos, que no tienen nada que ver con Polonia. Así que dos polos son opuestos entre sí. Uno da y el otro recibe, y la persona que lo recibe se siente menos al recibirlo porque siente que la otra persona es quien se lo da, mejor y más alto que la que solo lo recibe, que es él. Entonces esa historia del huésped y del anfitrión, como dijeron los sabios acerca de los escritos en Krum Zalut Libnei Adam, está escrito en alguna parte, está escrito de esta manera, que no puedo traducírselo. Sé todas esas palabras, pero no puedo traducirlo. Krum también puede significar algo como un color, por ejemplo, el amarillo. Una persona se pone amarilla de cara, y Zalud también significa humillación o algo así. Y esto se llama que hay tal cosa en el hombre que se siente dañado. Vergüenza. Hay tal verso, pero no lo entiendo. Pero nosotros lo decimos. Pero, ¿qué significa ese verso? Él nos lo explicará. Cómo se entiende el verso. De eso es que se trata, cómo se entiende. Solo quiero traducir algo que tenga sentido para todos nosotros. Pero si lo traducimos, un fragmento de este verso, entonces ya es... Mi gente sabe exactamente qué es, pero no trabajan en sí mismo. Absolutamente no lo saben. Y también el Zohar nos dice que a la muerte del gran rabí Eliezer, que este era un gran rabino en la época del rabí Akiva, justo antes de la destrucción del templo y antes de su muerte, justo antes de morir, convocó a los grandes sabios a que vinieran para llamarles la atención. Y luego tuvo una gran conversación de 1 hora con el gran rabí Akiva, de quien proviene la mayor sabiduría. Y él le había hablado y le había explicado sobre el Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, que está absolutamente la más alta sabiduría ahí en ese escrito, que solo le ha explicado a él, al gran rabí Akiva, lo que significaba todo. Se cuenta como una bella historia, pero dijo que una persona común no debería de creer que entiende algo acerca del Cantar de los Cantares. Una persona común ni siquiera puede tocar eso, porque si una persona no tiene ese conocimiento y no sabe de qué se trata, entonces en su acción y en el aprendizaje del Cantar de los Cantares el mundo se destruye. El mundo está siendo destruido por sus estudios, porque piensa que es tal como está ahí o de otra manera. Así que no debemos de tocar eso, y eso va, en mi opinión, también para los Teilim, los salmos. Lo que cantan allí el domingo no lo comprenden, absolutamente no comprenden nada de eso, pero lo que hacen también se puede decir que es bueno. Cantan del rey David, y esto y lo otro, y el pueblo de Israel, y eso es bueno, pero se vuelve muy peligroso si una persona piensa que realmente está entendiendo algo al respecto, también para ellos. Por eso es que solo le traduzco lo que puedo. A veces traduzco un poco. Traduzco un poco de un verso, pero no como una regla, ¿sabe? No lo quiero. Luego mutilo algo que no entiendo y tampoco tengo sentido en eso. Tengo un sentimiento con el Zohar que se me revela. Cuando abro el Zohar siento un parentesco con él. Siento que puedo trabajar con él y que se me revela. Pero eso no se aplica a los escritos, no a la Torá misma, a los 5 libros de Moisés, porque somos demasiado groseros, toscos para eso. Eso ya no se nos da. Ya no conocemos las conexiones de la raíz y la rama. Y no quiero mutilarme a mí mismo, sino también a ti y al mundo. Solo tengo miedo, me refiero a tener miedo de no interpretar esas cosas como a menudo lo hacen. A veces puedo decir un poco, pero especialmente los salmos y el Cantar de los Cantares, que es lo más alto del todo, no.
El Talmud se puede decir que no es tan alto. También Job es absolutamente incomprensible. No debemos de tocar eso tampoco, esos escritos. Ten cuidado con tocar eso, para que no nos hagamos ningunas ilusiones. Eso no nos va a ayudar. Solo unas pocas palabras y solo vemos lo que dice Slavij Hasulán o el Zohar, nos cuentan al respecto. Que cuando el hombre, las criaturas necesitado las criaturas, entonces su cara cambia de color, como algo amarillo. No sé exactamente qué es. Digamos que el color cambia y se avergüenza de sí mismo. Y eso es lo que quiere decirnos. Es por eso que en la creación misma se hizo una corrección desde arriba, que se llama una restricción, un tzimtzum. Se hizo en los mundos superiores, que ninguna luz llega a los kelim cuando ellos, los kelim, trabajan en recibir para sí mismos. Eso es una gran cosa, por lo que la luz no llega a los kelim si quieren recibir para sí mismos. No se habla de quién hace eso, y eso no importa. Toda persona que quiera recibir para sí misma recibirá absolutamente nada, 0.0 en su solicitud. Así que aún voy más y más allá. Dice, construye una villa, usa más hormigón y piedras y haz aún más esfuerzos, y sin embargo no recibirá ninguna luz. A menudo se ve también en los súper ricos, que no reciben ninguna luz. Él tiene su cuenta y etcétera. Lo que se le muestra a él desde afuera. El honor le da una especie de engaño, un sentimiento de que es alguien o de que es algo. Pero él no tiene luz. Así que cada vez que haces algo en tu vida diaria y quieres tenerlo para ti mismo, estás en la completa oscuridad. Esto ya está en el programa creativo. Siguiente, dice, aquí hay una enorme, dice, en toda la Kabbalah está todo en este párrafo que les voy a decir. Esto es importante para nosotros, y no una palabra que yo no entiendo, o lo que es todo eso. Eso no es importante para nosotros, lo que nos entiende. Aquí lo que nos dice el Zohar y el Slavij Hasulán es lo importante. Dice, y la luz brilla y radia solo en un kelim que tiene un masaj. Está claro, solo un kli que tiene un masaj. Y masaj significa que no lo recibes para ti mismo. Así entonces recibes todo lo bueno de lo que hay en el mundo. Así que nuestro trabajo es tener masaj. Y si tienes masaj, luego tienes luz, que te permite elevar la joser, reflejada. Solo entonces se puede recibir. Y eso significa que recibe de lo superior. El humano o el kli es lo mismo. Kli también significa hombre. ¿Y qué significa el masaj? Que tiene el masaj porque quiere agradar a lo superior. Por lo tanto recibe del superior, al igual que el huésped del anfitrión. Masaj entonces significa que ya es capaz. Y también desea de recibir del superior para complacer hacia el superior. O darle el placer. Eso es el masaj. Por lo tanto, recibir, pero para el superior, para dárselo a él, que él, el superior, le dé al inferior. Por lo tanto, el superior da a uno inferior. Así que construyó el masaj conmigo, lo construyo conmigo, para que no reciba para mí mismo. Porque si quiero recibir para mí mismo, entonces recibiré 0 y punto 0, solo la oscuridad. Entonces quiero hacerlo para agradar al superior, y eso sería el masaj. ¿Cómo puedo hacerlo agradable para agradar al superior? Al mirarlo, y si voy a parecerme a él, eso significa que también le doy. Y si también le doy, entonces el superior ve que soy un poco mayor, que quiero darle, y no solo quiero recibir de él como un niño. Y ahora lo superior también puede darme, porque si solo quieres recibir, entonces el superior no te podrá dar. Así que la condición es solo que seamos capaces o tener una intención en nosotros mismos para darle a lo superior. Por eso hacemos el masaj y luego recibiremos todo lo bueno del mundo.
Y solo estamos buscando lo contrario. Y buscamos primero el placer, y aún más placer, incluso más villas, incluso homenajes, y que escribimos libros, y aún así vamos a seguir todos necesitados. Es decir, en lo que viene ahora hay un gran secreto, una explicación y una mano amiga ya para nosotros. El hecho de que esa persona tenga un gran deseo de complacer y recibir el placer y la satisfacción, por un lado, es relevante para nosotros. Y lo que es más importante, que tengamos ese deseo. Pero él dice que el hecho de que tenga un deseo de recibir algo desde arriba, esta razón no le obliga a recibir placer y satisfacción. No es una razón suficiente que desde arriba sea obligatorio darle un enorme placer y satisfacción. Darle. Por un lado decimos que la creación, el hombre, debe de tener un deseo de recibir algo, porque sin hambre no puede recibir nada. Aquí es eso lo que el hombre debe de tener primero, hambre. Pero luego dice que si un hombre tiene un gran deseo de recibir algo, entonces eso no es una razón suficiente para que se lo den, porque aún tiene que haber un masaje. Se necesitan aquí dos cosas. Son grandes cosas nuevas que estamos descubriendo aquí ahora. Por un lado, tienes que tener un gran deseo de recibir todo lo bueno. Todos quieren recibir lo bueno. Toda la creación quiere eso. ¿Hay gente acaso que no quiera eso? Incluso un villano que preferiría recibir todo el banco Amon-Ra de lo que hay en esas bóvedas. Todos quieren recibir para sí mismos. Pero él tiene que tener masaj para eso. Así que se necesitan dos cosas, un gran deseo y un masaj grande. Y luego una intención. Masaj es intención. Masaj es una pantalla. Una pantalla es tu intención. Esa es otra palabra. Masaj es en términos de fuerzas para reflejar. Pero por otro lado podemos decir que la intención es interior. Se tiene la intención de dar. Entonces se le da todo, no todo, pero luego se le da lo que está en su poder de recibir. Pero también tengo la fuerza de tu deseo. Si quieres mucho, pero no tienes deseos, está bien, querrías mucho, pero no tienes deseos reales. Entonces no será nada, será infantil. Así que si quiero, pero no hago nada al respecto, eso no se verá como un deseo. Es sólo cuando de verdad formas tu deseo a lo largo de las 4 etapas de la luz. Cuando tu deseo es un deseo que ya es adulto. Adulto significa que tienes ya a Keter, a Jochma, a Binah, a Serampin y a Malhut, o sea, las 10 Sefirot que las tienes. Y ese ya es tu deseo. Tu deseo también debe de tener manos y pies. Eso es el deseo. También debe de tener una dirección. Y también debe de tener un masaj. Masaj significa que también debe de haber una intención. La intención que quieres dar. Y por lo tanto un gran deseo de que quieres dar. Entonces recibirás todo. Con solo un pequeño deseo recibes poco. Así que todavía no es una razón suficiente para él. Si entonces tiene un gran deseo, entonces no es todavía una razón suficiente para obligarlo a dar. Y la razón es porque disfruta del hecho de que está de acuerdo con las propiedades con lo superior, que se llama que tiene confluencia con el superior. Y el superior tiene una torre llena. Cada superior significa aún más alto, con respecto a lo que podrías tener en este ahora. Es para ti el creador, algo más alto del estado en que tienes, que es superior. Así que cada superior a lo que puedes tener, que tiene una torre llena de cosas buenas, para ti también. Entonces que también se desea desde arriba el darte, toda la torre llena de lo bueno. Un depósito de todo lo bueno que puedas soñar está listo para nosotros, en cada peldaño superior, dentro de ti, no fuera ni más ni menos, dentro de ti. Solo entonces tienes que hacer tú coincidir las propiedades con lo alto, en el estado en que te encuentras, que Él quiere darte también y tienes que darle tú a Él. Quieres recibir de Él, pero para complacerlo. Puedes hacer eso por ti mismo para corresponder a las propiedades con Él. Y por lo tanto no quiero recibir para mí mismo, debido a que el Creador no tiene eso.
Un peldaño superior no quiere recibir para sí mismo. Cada peldaño superior es que te va a dar al inferior a ti. El peldaño superior no quiere recibir nada para sí mismo. Ese es un gran mecanismo. Y la persona que ya tiene el acuerdo según la propiedad, por supuesto a su propio nivel, ya puede ver un poco de lo que trata, que intenta con todas sus fuerzas, en la medida de lo posible, para no separarse del acuerdo en las propiedades. Él no trata de separarse de lo que ya ha logrado, a partir de ese acuerdo en las propiedades, ya que tan pronto como cambiamos nuestras propiedades de dar a recibir, o más bien a recibir para nosotros mismos, porque recibir para dar es bueno. Pero en el momento que recibamos egoístamente para nosotros mismos, entonces debes de saber que después de una recepción de este tipo, para ti mismo, estás completamente solo, con todo tipo de depresiones, con cáncer y con más de eso. Porque en ese momento nos hemos separado de la fuente de la vida y no puedes recibir nada de la torre que está llena de lo bueno. De hecho, esto es simple. Solo tenemos que mantenernos constantes y construirnos durante el tiempo de nuestra vida, construir lentamente un masaje. Es como una obra de arte. Masaje es también otra palabra para la fuerza de la voluntad, y de repente lo hará. La intención, el resultado de la intención es la fuerza de voluntad. La intención siempre puede ser probada. Provocar tu intención es lo que puedes hacer. La intención viene de nosotros, del hombre, que se nos da la fuerza de tener una intención que sea correcta. Pero la fuerza de voluntad se construye desde arriba con nosotros. La fuerza de voluntad es entonces los kelim. Se nos da la intención, es decir, la orjocer reflejada, pero la fuerza de voluntad es la que se construye o construimos con nosotros. El masaj es una forma de fuerza de voluntad. Lo intentas y luego llega la luz, y eso fortalecerá tu fuerza de voluntad. Gradualmente te tiene que suceder. Primero bebe mucho alcohol, sale mucho, y mucho de esto y aquello, y poco a poco se compromete con lo espiritual. Y verá que simplemente desaparece por sí solo. Esto desaparecerá y eso morirá. No es que te conviertas en un ermitaño, sino que morirá, y eso se debe a que tu fuerza de voluntad aumentará. ¿Qué tiene entonces esa discoteca? ¿Cuál es el valor agregado? Ya no tienes un gusto por eso, recibiéndolo para ti mismo. Si trabajas en ti mismo, despacio, otras dimensiones, y otro viene a complacer lo que recibirás. Un placer superior o inferior, no importa, sino que sea constructivo. Y no como nosotros en nuestro mundo, donde recibimos para nosotros mismos, lo que nos da una resaca. Y por lo tanto no recibes, y se acabó. Si no coincide con las propiedades y no quieres dar, tampoco recibes. Esa es también la razón por la que muchos ricos dan, incluso si no lo hacen, por cualquier razón. Él tiene dinero y da caridad, por ejemplo, no importa el qué, para la fundación tal del corazón o de lo que sea. Da de esa manera porque también debe de tener luz. Incluso si todavía es parte, también las buenas causas para su propio ego, sigue siendo bueno. Incluso en nuestro mundo es bueno que lo haga. Por supuesto que recibe todo eso como un alivio impositivo e inesperado, y eso también le dará un gran placer. Y todo esto es posible de que él esté tratando de llegar al frente y de no separarse, por la razón de que no hay acuerdo. Y por eso no recibe, a pesar de que tiene un gran deseo para recibir placer y complacer, pero al mismo tiempo está más complacido con el Boré, con el Creador. Él tiene un gran deseo de recibir algo, pero tiene más deseo de estar de acuerdo con el Creador en las propiedades con el Creador, aunque podría recibir menos, pero lo que luego recibe, cuando las propiedades le coinciden con las del Creador, es de una calidad ya diferente, que quiere permanecer unido,
que quiere acordar en términos de las propiedades con el Creador, porque entonces él tiene ya vida en sí mismo. Por lo tanto, no recibe. ¿Cuántas personas son destruidas por la lujuria, queriendo más y más, no de la vida? Eso los va a destruir. Muchos viajan hasta aquí y también la persona que conscientemente no recibe. Usted ve que hay dos casos aquí. El primer caso es cuando el hombre tiene un gran deseo y no tiene correspondencia con las propiedades, no recibe nada. Él tiene un gran deseo. Quiero esto, quiero eso, quiero un Rolls Royce, quiero todo. Pero si no hay una similitud con las propiedades, entonces no recibe nada, solo la oscuridad. Y por otro lado vemos que alguien que trabaja en sí mismo también tiene enormes deseos. Pero verás que si alguien hace Kabbalah, su deseo se vuelve enorme y no se puede comparar con todo lo que tiene otro. Porque vas a sumergirte en tu propio kelim. Tu deseo de vida se vuelve ya gigantesco, aumenta enormemente. Y por otra parte dice, solo recibes tanto en grado e intensidad para lo que tienes un masaje. Entonces, como él tiene la fuerza de voluntad para no recibir para sí mismo, puede recibir eso. Y el resto lo deja sentarse. Y las otras cosas, para que no tiene fuerza, que no quiere recibir, lo quiere. Pero no lo hace para no romper con su creador, no con otro creador, en algún lugar del cielo o algo así, sino con su propio creador dentro de su propio ser interior. Lo haces con cautela, y si lo haces, no rompes la conexión con el Creador. La próxima vez que nos dé una estructura de cómo funciona todo, cómo debe prestar atención el hombre, cómo puede avanzar, todo es un trabajo. Él nos da el trabajo. ¿Cómo lograrás todo eso? Toda la intención es, en última instancia, no ser un ermitaño que sirve al Creador estando eliminado en algún lugar de un monasterio. Toda la intención es recibir todo desde esa torre, pero ya de una manera kosher, pura, recibirlo todo de esa torre ya de una manera pura. Esa es la intención, y no un lugar para ir a cualquier desierto. Como preparación puede ser algo bueno. Es necesario que el hombre se vaya temporalmente al desierto, es decir, dentro de ti. No tienes que huir a un desierto real, el Sáhara o algo así, porque tu ego, tu amor propio, huye junto contigo. No logras absolutamente nada con eso. Puedes hacerlo en Ámsterdam o en cualquier otro lugar de los Países Bajos. Ir al desierto significa que te impones temporalmente una cierta restricción, que es desierto, que huyes de tu Egipto al desierto y que luego te impones ciertas limitaciones. Pero ¿ese es el objetivo? Pues no. El objetivo era entrar en la tierra prometida, pero para eso fue necesario esos 40 años en el desierto. 40 años de desierto significa que eres todo lo que está bajo el Parsá. Las 4 sefirot, que son el Nesat, el Hod, el Yesod y el Malhut, que están bajo el Parsá, que están en Briá, Yesirá y Asía. Y intenta elevarlo por encima del Parsá, para elevar eso por encima de tu medio tabur. Eso significa que el pueblo de Israel tuvo que permanecer en el desierto durante 40 años, por esas 4 sefirot inferiores, Nesat, Hod, Yesod y Malhut, o sea, esos chicos malos. Cada sefirá es 10, entonces 4 sefirot son 40 juntos, por lo tanto 40 años de desierto, nada más que eso está ahí. Y allí necesitas todo tipo de correcciones que Moisés había aprendido para elevarse hasta Silut, por encima de Parsá, por encima de la línea divisoria, donde la luz ya puede entrar. Pero la luz no puede entrar por debajo. Entonces primero harán esas correcciones, donde no reciben abajo. Luego todos suben por el Parsá, al igual que Nubá, que solo tenía una sefirá arriba y 9 sefirot abajo. Primero, todo debe de tirarse hacia arriba, y luego se construye por encima de la línea central, el Hasadín con una pizca de la Jomá, y eso ya puede bajar. Abajo, en el lugar original de esas 4 sefirot, puede bajar, porque tirando hacia abajo hay que hacerlo con cuidado, porque cuanto más baja, cuanto más cerca está
esas fuerzas impuras están más cerca. Así que todo tiene que hacerse de una manera delicada, donde hay un brillo de Jochma Hasadin. Y eso puede ser bajado, porque a los impuros no le gustan los Hasadin. Y esas fuerzas impuras no pueden llegar a Jochma, que está dentro. Y así se ilumina, y luego baja bajo el Parsá, y allí lo ves lento pero seguro. Cada vez que hacemos las correcciones, se baja de una manera kosher, pura, y así debilitamos esas fuerzas impuras que están allí. Al igual que cuando pones una gota de leche en el café negro, se vuelve un poco marrón, pero con un poco de leche el café se vuelve aún más ligero. Y cuanto más leche se le pone, más blanco se va volviendo el café. Este es también el caso de nuestras correcciones. Primero subimos, allí conseguimos luz de Hasadin y luz de Jochma y la bajamos, tal como lo hacemos con la leche y el café. Y siempre se convierte en la mezcla del bien y del mal. Lo levantas y luego lo bajas y así vuelves a tener un poco de mal. Eso significa que lo que aún no se ha corregido, que nos levantamos de nuevo y gradualmente será como las cavernas de luz y oscuridad. Que la luz dice a la oscuridad, ¿dónde estás? Y la intención es que después de los 6000 años, el pequeño espacio que quedaba esté completamente limpio. Y luego Mashiach viene a eliminar ese lugar por completo. Y ahora vamos a la segunda parte de la lección, pero primero vamos a tener un pequeño descanso. Seguimos con la lección 21. Estamos en el ascenso espiritual, página 110. Comenzamos nuestra clase nocturna el 4 de diciembre de 2005. La última vez que terminamos la lección que habla acerca de alguien que ya está trabajando en sí mismo para adaptarse a las cualidades del universo del Creador. Finalmente eligió la persona no recibir para sí misma. Así se protegió de separarse del Creador. Y ahora dice que a este respecto que hay dos cosas que él tiene o va a resolver. Dice el hombre, luego ve dos cosas. Continúa trabajando el aspecto que el hombre no quiere recibir para sí mismo, para no separarse del Creador. Que él no desea estar separado del Creador, uno. Es decir, incluso cuando piensa que aún no es digno de apego y de confluencia, al menos no quiere estar más separado de su estado actual. Incluso si está en un valle, en un estado donde está en la oscuridad, él no quiere recibir en ese momento. Tenemos una muy buena receta aquí. Incluso si está en la oscuridad, no quiere recibir para sí mismo. Entonces no se cae en ese momento, porque es en ese momento en que ya tenemos fe y que estamos avanzando más. Cuando sientes que no estás conectado a la luz o con el Boré, Creador, entonces por supuesto es que piensas, ¿qué importa? Piensas, ¿qué me importa? Bajas más abajo porque no tienes la fe en ese momento. Por cierto, ¿qué es la fe? Pues es la fe sobre la razón, esa es la hermosa, pero ¿qué es eso? Sabemos un poco, pero aún así, la fe es cuando Zohar lo dice, que su parte masculina en usted y su parte femenina en usted se fusionarán entre sí, cuando ya no luchan entre sí, cuando a través de esfuerzos internos, ambas, su derecha y su femenino, izquierda, su lado izquierdo, entre sí. Esto está más allá de la razón. Haces eso con tu Hasadin, así que jala a tu Hasadin un poco hacia la razón y jala tu razón hacia el Hasadin. No le das preferencia a ninguno de los dos. Entonces es que unes el resultado de este trabajo. Eso es fe, entonces. Nada más, y en ese momento, cuando ya no lo ves como opuestos, en ese momento tienes fe. Todas las otras cosas, puedes gritar, tengo fe, pero si aún ves a los dos que están descarrados, no tienes fe. Es muy bueno
que lo veas, pero luego tienes que hacer un esfuerzo para reunir a esos dos. ¿Ve usted eso? Trae a tu masculino y tu femenino juntos. Tienes que sentir eso. Lo femenino es indigente en ti, le gustaría investigar. Parece que es al revés, pero así es en la realidad. Dudas y etcétera. En el masculino es solo dar. Ambos se necesitan mutuamente. Por lo que quiere en ese momento que se encuentra en la situación de caída, aunque no desciende más lejos de su estado actual. Esa puede ser la experiencia de la oscuridad, pero puede ser peor. Luego dice en ese momento, no recibiré nada para mí mismo. Muy importante. ¿Qué hace una persona en ese momento? Pues va al pub o va aún más lejos, usando el licor. Como el ruso que me llamó. Ahora ya no, porque he dicho que no puedo ayudarle si no está dispuesto a ayudarse él a sí mismo. Dijo, dame la fuerza. Dije, pues no, trabaja en ti mismo. También me dijo que ya no fumaba ni bebía, y ahora fumo y bebo debido a la angustia. Le dije, no tengo ninguna compasión por ti. Tanto tu amor como tu expresión de tu pena son egoístas, y no tengo nada que ver con eso. Trabajo con mi persona egoísta, pero no con las llagas de otras personas, aunque suene mal, pero es así. En la religión lo hacen. La Torá dice que un ciego no debería de ayudar a otra persona ciega. ¿Qué es un ciego? El ciego es solo recibir para uno mismo, y la otra persona que también quiere recibir egoístamente quiere ayudarlo. ¿Ayudará acaso? Vas a consolarlo, solo tú consuelo, porque recibes un gran placer. Vas a satisfacer tus tendencias egoístas y tus deseos. Entonces no lo haré, aunque parezca brutal o inhumano, no lo hagas. Si ves a esa persona en algún problema, pero claramente que son problemas egoístas, déjalo en paz. Eso significa, como le dije al ruso, que el Creador te lleva a un estado en el que tienes que gritarle a Él, y tú vas a ayudarlo en ese momento. ¿Qué es lo que haces? No solo te ridiculizas en ese momento, debido a tu interferencia en los problemas de otras personas, sino también que te vas a aislar más del Creador. ¿Entiendes eso? Es una lógica que es totalmente diferente a la lógica que usamos humana. Si alguien quiere salir, ¿quiere alguien salir? Si ves que alguien está tratando de salir de su egoísmo, entonces es otra cosa. Pero si él grita por su amor o que alguien le haya quitado algo, a su padre o a su madre o a su hijo, el salario, no importa, entonces no se involucra usted. Déjalo manejarlo a él mismo, hasta el intento de suicidio. Déjalo hacer lo que quiera. Mejor un intento de suicidio que por ello avanzará, porque tú le ayudarás. Tal vez eso sería mucho mejor para él. He conocido personas que hicieron 2 intentos y luego vinieron a la Kabbalah. Y sin eso no llegarían allí. Y si no, si él no quiere, se disparará a sí mismo o lo que sea. Eso puede ser mejor que continuar en su vida con este egoísmo. No sabes cómo funciona eso. Si él no cede eso, entonces es mejor morir. Así se dice él. Mejor morir que estar sin afinidad con el Creador. Eso es lo positivo. Y lo negativo es que dice que no tengo afinidad con el Creador. Y ahora entonces me voy a matar. Eso es muy bueno. Entonces él mismo se mata. Esa es su propia elección. Entonces él no lo ha solicitado. Hombre egoísta, animal, no lo ha solicitado. No deberías de ayudarlo. Si él no puede y no quiere ayudarse a sí mismo, usted no debe de ayudarlo. Pero si alguien dice, quiero librarme, quiero mejorar, y claramente ves que él quiere mejorar, entonces puedes decirle algo, algunas cosas y nada más. No tienes que trabajar para él. Así es como lo haces de una manera adulta, como el Creador quiere. De lo contrario, lo haces de forma infantil. Te lo haces a ti mismo. Se lo hace a él mismo.
Por lo tanto, él no quiere estar más separado de su situación actual, que no es la óptima, y luego dice, no recibiré más para mí mismo. ¿Qué hace una persona ordinaria y egoísta? Va a beber más sexo, más para entretener en ese momento. No sabes. Estás tratando de vivir bien y cuando te encuentras en una situación que es difícil para ti, primero debes de tratar de vencer, rezar. Y si no es posible, decir de inmediato no recibiré egoístamente. Ahora nos explicará más finas herramientas, ya que en cada recepción para uno mismo, en cada recepción para sí mismo, el hombre se aleja del Creador. Por lo tanto, el hombre, no quiere recibir para sí mismo. Este es el primer punto con respecto a la decisión de no recibir para sí mismo. Y el segundo aspecto, en este caso, de la decisión de no recibir. 2. Segundo, que por medio del acto que realiza, que se retira de recibir, este acto de la eliminación de la recepción para sí mismo, que lo hace entonces adherirse al Creador. Al negarse a sí mismo su propia recepción, se acerca al Creador. Puede acercarse al Creador a través de una buena acción. Mire, paso a paso. También aprenderá los principios. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí es conocer los principios. Entonces no se perderá en nada, pero paso a paso. Si un hombre hace un precepto que de usted hará, entonces se acerca al Creador. Y si el hombre cumple con la prohibición de no hacer, entonces de esa manera negativa no es removido del Creador y por lo tanto, porque supera una prescripción negativa, se acerca más al Creador. ¿Lo entiende? Para que puedan recibir bien del Creador de dos maneras, tanto del mandamiento como de la prohibición, tanto de hacer bien como de evitar lo malo. Hay tal pasuk. Se llama Sur Merabasheatop. Aléjate de lo malo y haz lo bueno. Y ambos son estructuralmente necesarios. ¿Ve usted eso? Por ejemplo, va a una discoteca por la noche, pero empieza a aprender Kabbalah, por ejemplo, y haciendo algo y otro asunto. No solo no vas a una discoteca, sino que también vas a hacer algo bueno. Ambos, por lo que desde ambos lados lo hacen bien. ¿Cómo podemos ver eso cabalísticamente? Hemos visto que trabajas en tu línea derecha y en tu línea izquierda. Y el de la línea izquierda la línea de la izquierda no es para hacer, prohibido, porque cada recepción para sí mismo es del lado izquierdo. Y el lado derecho es hacer. Haz esto, haz eso. La línea derecha es hacer. Si no lo hace mientras está en el lado derecho con Hasadín, no avanzará. No es malo y eventualmente le llevará hacia abajo. Tienes que hacer buenas obras. No digas, no hago cosas malas. ¿Cierto? Eso no es suficiente. Tienes que hacer cosas buenas. Dos aspectos del acercamiento con el Creador. Yo no robo. ¿Cierto? No estoy haciendo cosas malas. No estoy haciendo nada malo. ¿Cierto? Entonces descenderás de todos modos, aunque no lo hagas, porque haciendo cosas buenas te alejas más y más de lo malo. ¿Lo entiendes? Eso es todo. Y a pesar del hecho de que el hombre todavía no siente estos aspectos que hemos discutido, pero el hombre se dice a sí mismo, también puedes decirlo con palabras para indicar algo, aunque solo sea una fracción de lo que tu corazón entiende. Sin embargo, es útil decirlo con palabras, o un poco con tus labios o algo así. Entonces es como si estuvieras frente al rey y estuvieras haciendo una especie de arrepentimiento. Importante hacer eso con tus labios. Además puedes ver más claramente lo que está mal, porque también se prescribió cuando el templo estaba allí. El hombre entonces trajo, por ejemplo, un cordero, y él puso su mano en la cabeza, y el sacerdote también puso su mano en la cabeza del cordero, porque toda la miseria viene de la cabeza, como ve, no en algún lugar de la cola, en la cabeza. El sacerdote también puso su mano sobre la bestia, y el hombre puso la mano sobre la mano del sacerdote. De modo que el sacerdote es, en otras palabras, un intermediario. Y en la cabeza,
porque toda la miseria y el pecado viene de tu cabeza. Y el hombre también tenía que hacer un bidui, hacer una especie de confesión, decir, sí, he pecado, y mira al Cordero, es como él, porque el Cordero es su carne que pecó. Y la persona común ve que el Cordero ahora está muerto por él. Todo tipo de cosas pequeñas donde las personas eventualmente llegan al arrepentimiento. Él mira al Cordero. ¿Cuál fue el propósito de eso? Y entiende que realmente tenía que estar en su lugar. Funciona de la misma manera en el hombre. El hombre tenía que estar en su lugar. Y luego dices, bien, ¿eso es demasiado malo para la criatura? Pues no, no está mal. Supera tu pequeño sentimiento humano por los animales. Por supuesto, nunca debes de dañar a ningún animal, por supuesto que no. Pero en el momento del sacrificio, en el templo, fue completamente justo. Tienes que explicármelo una vez más. Es decir, ese sentimiento adulto, paso a paso, de que era 100% bueno. No necesitamos eso en nuestro tiempo, pero lo hacen. Necesitamos una herramienta mucho más fuerte que eso. Ya no nos funciona de esa manera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero fue suficiente para ellos. Si pudieras traer un camión completo lleno de animales, no te ayudaría. Para ellos todavía era necesario, ¿lo entiendes? En aquel momento. ¿Qué hacía la gente en aquel momento? Trajeron a la gente como sacrificios. En ese momento, cuando los judíos traían las bestias como ofrendas, entonces el servicio de los pueblos de ese entonces fue al Moloch. Tenía tal dios llamado Moloch. Habían traído a sus hijos a través del fuego. Hicieron fuego y sus hijos tuvieron que pasar. Sentían que los niños tenían que pagar por sus padres, en lugar de ellos mismos. Se proyectaron en los niños toda la idolatría. ¿Qué hicieron ellos? Fuego de ambos lados. Un corredor tan pequeño y tuvieron que caminar y uno tuvo éxito y el otro no, porque el fuego golpea contra ese puente. Uno tiene éxito y el otro no. Bueno, entonces lo hicieron de manera que si el niño no tiene éxito, eso significa que el sacrificio se lleva a los dioses. Y si el niño atravesaba y salía de las llamas ileso, bueno, entonces está bien. Entonces hemos hecho a los dioses benevolentes. Ese fue el sacrificio de la manera habitual. Ya no entendemos de eso, pero así fue. Y en ese momento los judíos trajeron verdadero servicio en el templo. Si traes al animal en lugar de a ti mismo, es un sacrificio, una ofrenda, porque tenemos todas las formas de la naturaleza en nosotros mismos, todos los animales. Si traes tú un animal, es como si estuvieras elevando tu propia naturaleza que tienes animal, y el animal tuyo sube como sacrificio, como un sacrificio de olor agradable a Hashem. Y así es como lo aprendemos eso. El hombre nunca tiene que sacrificarse desde afuera, sino desde adentro de él. Al igual que el animal, que tienes que sacrificarte a tu animal desde dentro hacia el Creador. Y paso a paso aprenderemos cómo es todo esto. Y por supuesto, no bestia, pobre bestia. Para nosotros ya no es válido llevar una bestia. Nuestro servicio es que nosotros mismos, sacrifiquemos nuestro animal o nuestro amor propio cuerpo. Ellos no tenían eso. Habían hecho todas las cosas, hicieron lo que querían. No tenían el sentido aún. Ellos no vieron a Yesod. Ellos no experimentaron su Yesod todavía. Todavía eran niños, esas fuerzas de debajo de la cintura, ese odio, ese mal principio. O otras cosas. Ellos todavía no sentían eso. Todavía eran niños. Experimentaron eso un poco con sus corazones. Pero ellos no vieron a su Yesod como lo vemos nosotros. Las últimas generaciones antes de la llegada de Mashiach. Ya estamos listos para corregir a Yesod en nosotros. Está muy claro. Y no de la manera salvaje, sacudiendo el Yesod u ofreciéndolo para el dar. Tenemos que saber qué hacemos con él. Sin Yesod en ti mismo, ya no hay más sacrificio. Pero seguimos aquí paso a paso.
La conciencia es lo que importa, de todas tus fuerzas. Entonces, a pesar de que el hombre todavía no siente esos aspectos de lo que acabamos de hablar, el hombre dice que él cree en la fe de los sabios, porque aún no tiene fe, pero entonces debe de creer en la fe de los sabios. Así han dicho los sabios: haz eso, eso será bueno para ti, pero todavía no estás preparado para eso. Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, para tener primero la fe en lo que han dicho. Una persona normal dice: si no entiendo, entonces no lo sé. Se nos aconseja hacer lo que dijo el gran cabalista. La sabiduría de ellos es divina. Lo que han dicho así es. Ese es el camino. Es por eso que él, o sea, la persona que todavía está en su estado de caída, recibe apoyo de ellos, su fe, y luego se le advierte en la cuestión de recibir para sí mismo. Él ha sido advertido. Verás, debemos creer en la fe de los sabios. Es interesante. Y así es como aprendí que incluso en la sabiduría oriental, todos muy viejos, los más nuevos, los pueblos más jóvenes, no pueden decir que tienen mejor sabiduría que los pueblos más viejos, porque sabiduría significa que ese pueblo o esa gente que son portadores de la sabiduría, que ya tienen huellas en sí mismos. La nueva generación es como sabio nuevo, y es todavía salvaje. No pueden decir: somos la generación más joven y podemos ser más y más sabios que las personas mayores. Pero curiosamente, lo que el Zohar es que nos dice cómo surgió la sabiduría oriental. Es muy hermoso, es realmente genial lo que aprendo aquí en el Zohar. Fue así. Todas las sabidurías orientales vinieron a Abraham. Abraham también fue único. Hasta su generación todo se había perdido. Ya no había sabiduría. Él todavía tenía todas las viejas sabidurías de Noaj. Todo lo que él había absorbido en sí mismo, y también fue digno. Y lo hizo, lo dice la Torá, lo hizo especialmente cuando Sara murió. Sara, su esposa, murió inmediatamente después de que él trajo a su hijo como sacrificio. Lo mataría para mostrar que el Creador le ha ordenado que lo haga y que también tenía que hacerlo. Finalmente se hizo el sacrificio. Pero como Sara ha fallecido, eso es solo una historia. Entonces el Creador le dijo a Abraham que muchos pueblos vendrán de ti y que serás llamado el padre de muchos pueblos. Así que no del pueblo judío, escuchen bien, sino de muchos pueblos. ¿Qué hizo? Había tomado mujeres orientales de diferentes orígenes porque tenía la semilla buena. La semilla también significa que él era un hombre piadoso. Ha tomado mujeres de diferentes razas, y cuando Isaac tuvo que ser criado más adelante en la Torá, y él vio que todas esas otras mujeres, familia e hijos, que vivió 175 años, por lo que después del nacimiento de Isaac vivió durante 75 años, por lo que tuvo muchos hijos durante ese tiempo, y en ese momento debían de extenderse por todo el mundo, todo el este, etc. En ese momento había enviado a todas sus esposas concubinas lejos de la presencia de su único hijo Isaac. ¿Por qué hijo único? Porque sólo a través de Isaac continuó la verdadera enseñanza y más tarde pasó a Jacob. Su otro hijo se acercaba. Así que eso era cierto. Así que a través de Isaac de vuelta va a Jacob. Se vuelve de vuelta a Jacob. Por supuesto, no es solo una historia, es cabalístico, pero lo cuento un poco como una historia. Veremos qué es después. Envió todas esas concubinas y todos esos niños a los países del este. Les dio dinero, le dieron oro, pero es importante saber lo que nos dice el Zohar, que les había proporcionado sabiduría a todos, sabiduría oriental. Todos los nuevos pueblos que surgieron, por así decirlo, también le dio sabiduría, una sabiduría, la sabiduría que tenía. Pero lo distorsionaron un poco. Las diferencias que hay llegaron.
Muy sorprendente lo que aprendí allí, porque se trata del Rabí Abba, un gran rabí que también escribió las palabras del Simón Bar Yochai, uno de los 10. Él estaba viajando solo y también vino a esos países del este, y allí le mostraron hermosos libros de su sabiduría. Le dejaron leer. Lo había leído y le preguntaron su opinión y dijo, sí, está muy cerca de nuestra sabiduría, de la sabiduría divina que se da al pueblo de Israel. Está muy cerca de nosotros en términos de palabras. Parece que es lo mismo, porque viene de Abraham. Pero tienes que servir al Creador. Viene de Abraham, pero no es el servicio al único Creador. La sabiduría no es el servicio allí. Así que ellos distorsionaron eso. Por un lado, tienen la sabiduría original de Abraham. Por el otro, fueron al Tíbet, a la India, a todo tipo de países, y se lo llevaron con ellos. Pero no es puro servicio al Creador. Han hecho ellos todo tipo de estatuas, a Krishna, a Buda. En el pasado, cuando escuché lo que dicen los budistas, yo los escuché a los budistas, los escuché, los entendí, y a veces es como lo que dice la Torá, a veces. Y sin embargo no es un servicio, ¿lo entiende? Es sabiduría, pero no el único servicio al Creador, y no es espiritual, es solo sabiduría. También es una gran forma de entrega, y sin embargo, es una lástima, no lo es. Tienen todo tipo de imágenes de Buda, y también esto y aquello. En la India tienen tantas fuerzas que dan nombres. Todos esos tipos sirven a una vaca, y una vaca es santa, y etcétera, o todo tipo de otras cosas. Sin embargo, hay una gran sabiduría, pero no hay camino hacia la salvación personal. No hay conexión con la única fuerza creativa. ¿Entiende usted eso? Está muy claro lo que nos dice el Zohar. Te lo digo muy simple, pero como se trajo todo eso, genial. Y luego vino otro, llamado Islam, y el cristianismo, y todos ellos, todos, confían en el judaísmo. ¿Lo entiendes? La parte interior de todo es el judaísmo. No es diferente. Un pequeño pueblo lo ha transferido y lo ha dado. Solo tienen que llevarlo a cabo y otros tienen esa sabiduría y también es bueno. Pero ¿cómo viene todo? Y toda esa sabiduría, ¿cómo viene? De nuestro padre Abraham. Todo viene de Abraham. Dicen Abraham y los musulmanes dicen Abrahim. Pero se trata de la misma persona. Ellos, por ejemplo, los musulmanes también adoran a Abraham. Él también es su patriarca. Nada más existe. El Creador solo le ha dado a este hombre. Y si alguien se convierte en un ger, procede al judaísmo. Luego, como hombre, obtienes a Abraham como nombre de padre. Por ejemplo, era Mauritz y se convirtió en judío. Luego recibe el nombre de Moshe. El nombre de su padre era, por ejemplo, Jan, y luego recibe un nombre diferente. No de su padre físico, sino de Abraham. Entonces el lugar de Mauritz es Moshe, y él se convierte en el hijo de Abraham. Todos son hijos de Abraham, por lo que cada ger, cada prosélito que procede del judaísmo, recibe un nombre judío que está en el cielo, y luego una designación. Todos son hijos de Abraham. ¿Cómo puede una persona estar sin padre? Su padre es entonces Abraham, porque el padre suplicó por él, y suplicará por él, y ese es Abraham. Esa es la Torá, pero ordinaria, lo que te digo. Pero me refiero aquí a la Torá interna, pero justo en el medio. Porque aquí dice que debemos de verlo para que, en un estado bajo, debáis creer en la fe del sabio que luego viaja por el único camino verdadero, hacia la única fuerza creativa. Por eso he dicho que los otros pueden decir, también tenemos sabiduría. Sí, nadie se lo niega. Todas esas sabidurías son maravillosas, pero el servicio de eso es otra cosa. La sabiduría es buena para la cabeza, para la mente, para las cosas contemplativas, pero no hay ninguna corrección,
No hay manera de ponerse en conformidad con las leyes del universo con eso. La sabiduría cuelga, en otras palabras, junto a ella. Ennoblece al hombre por encima del animal, pero luego permanece en este mundo. Y por lo tanto, debes creer en la fe de los sabios que luego siguen una línea, la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Son patriarcas, en primer lugar, para los judíos y luego para todos los pueblos del mundo. ¿De qué hombre? El hombre interior. Así que son patriarcas de todas las personas internas de todo el mundo. Y el hombre exterior estaba formado por su sabiduría de su localidad local, de sus costumbres locales, de sus culturas. Nació así, en esos sitios. Así que en cualquier lugar, por ejemplo, un papúa, un estadounidense, un negro, un occidental, no importa. Lo que es el hombre interior de cada pueblo, cada alma que escucha, es lo que importa. Y las leyes del universo, y que han sido propagadas, lo que importa. Sus portadores de esas leyes fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y es que lo que está sucediendo ahora, escuchas sobre el mundo de la Cábala que le habla al hombre interior, y el hombre interior en cualquier parte del mundo que ya está maduro. Y entonces llega a su ser interior a través de la Kabbalah, y con eso tú también eres elegido, al igual que los judíos físicos, pueblo escogido del Creador. De todos modos, de todos modos, no es nuestro idioma. Por supuesto, lo que le dije ahora es todo en tu persona, en una persona. También la sabiduría es. Es por eso que reconocemos esas sabidurías que tienen todos los demás. Alguien escucha, por ejemplo, un indio, luego siente algo, u otro del Tíbet, y siente algo, pero todo proviene de Abraham. Entonces debes de creer en la fe de los sabios, no en la sabiduría de los sabios. Tenemos que ver lo que nos dice el cabalista, la fe de los sabios. Esto es sobre la fe. La fe que tiene usted. La fe es Or-Joser. Solo a través de la fe puedes atraer la Or-Luz. Estos sabios dijeron, así es como es. No es un argumento ni nada, así es como es. Por eso confía en ellos. Tienes que confiar en alguien por el momento, hasta que tengas ya la fuerza para entender eso también. Por supuesto, después de un tiempo, vas a obtener tu propia fe, que te va a dar la fuerza en ti y te va a apoyar tanto tu mente como tu corazón, y lo vas a verificar en ti mismo todo. Pero al principio hay que decir lo que dice el padre y la madre a ese bebé. Le dice, y lo hace, porque cree que el padre y la madre son de buena voluntad y el hijo lo hace. Así es como debemos de tratar con los sabios. Y luego los sabios le advierten que no lo reciba para sí mismo. Cada prohibición de la Torá no dice nada más. Nos advierte que no lo recibamos para nosotros mismos. No robarás, no desearás, como dice, codiciar. Sí, codiciar. Bueno, para herir a alguien. Todavía puedo imaginar eso, pero no codiciar. Solo haces eso desde dentro. Codiciar algo de otro, eso ya es pecado. ¿Qué pecado es ese? ¿Es ese pecado castigado en nuestro mundo? No, en nuestro mundo no está castigado, pero el hombre... Puedes codiciar lo que quieras. Tu vecino tiene una mujer más amable en tus ojos, un coche más bonito, un trabajo más agradable. Puedes codiciarlo todo de tu vecino, pero no serás castigado por un tribunal terrenal. Pero por encima, eres castigado por eso mismo, por el pecado de codicia, porque tú eres codicioso. ¿Por qué estás siendo castigado? Porque desde arriba, la Torá no habla de nuestro mundo, claro. Eso también nos dice en este ejemplo. La Torá nos dice que no codiciarás y en nuestro mundo es libre. Todo el mundo codicia, sí o no, y no es punible. No está incluido en el código de ningún país, incluso en Israel, que no pueda codiciar. Y la Torá dice no codicies.
Entonces, ¿cómo puede mi gente decir que la Torá es dada para este mundo? Nada más que para este mundo, dicen. ¿Cómo puede mi gente seguir siendo tan estúpida? 3000 años de pequeño a grande, ¿creen que solo se da para nuestro mundo? Y así se niegan a sí mismos la salvación, tanto de ellos mismos como de todos los demás pueblos, porque ellos aprenderían a no codiciar. Entonces vendría el Mashiach y todos seríamos redimidos rápidamente de los restos. ¿Entiende eso? No codicies. Le habla a nuestro hombre interior. El hombre interior no puede codiciar, pero el hombre exterior, el animal en nosotros, sí codicia. Por supuesto, incluso con nosotros no está permitido, pero el hombre exterior lo desea. Sí, por eso también se dice, no mires a otra persona con tus ojos, porque antes de que te des cuenta obtendrás todo tipo de cosas, mirando las cosas con tus ojos internos. Vamos, que también las leyes de la Torá se dan para el hombre exterior. El hombre exterior, cuando desarrollas tu ser interior, se alinea con las leyes del universo, se debilita. Solo el hombre interior puede salvarte de no recibir para ti mismo. Solo el hombre interior. El hombre exterior no entiende eso en absoluto. Entonces, por Kabbalah, desarrollando tu hombre propio interior, entonces deja que tu persona externa reciba menos para sí misma. Tu persona externa en ti cada vez menos tiene que recibir, menos y menos. Lo estrictamente necesario tiene que recibir, pero no más. Pero las formas externas de la sabiduría hablan de lo físico, de lo sensual, de lo eternamente sensual, y a la vez que sensual. ¿Lo ves? En todas partes, en todo el mundo, las religiones pueden hacer maravillosos servicios y sin embargo se sientan juntas, agarran a niñas, agarran a niños, ya sabe. Sacerdotes que abusan con todo tipo de cosas a los niños, a las mujeres casadas y a lo que sea. ¿Y por qué es así? Porque la religión solo capta al hombre fuera, exterior, el lado sensual, pero no tiene absolutamente ningún acceso a lo que hacemos aquí, al hombre interior, ninguna religión. Han tomado algo de Abraham, las enseñanzas de Abraham, tienen cierta fe, pero no el camino de la Torá, el camino de la corrección Torá interna. Ninguna persona religiosa ha podido corregirse a sí misma, porque Yesod sigue siendo Yesod. Desde afuera, él va a la iglesia o a la sinagoga, pero su Yesod continúa liderando su propia existencia hasta que muere. Él lo dice así, eso es para el Creador y eso es para mí. Y eso no es un servicio. Nosotros seguimos adelante, lo va a ampliar muy bien. Entonces desde todos los lados vemos lo que aprendemos y desde todos los lados obtenemos una dimensión ya diferente de una parte de nuestro ser interior que se va corrigiendo. Él dice que debemos de tener un territorio en lugar de dos, uno solo. Y ahora vemos de otra manera que no puedes recibir para ti mismo. Es lo mismo como conceptos diferentes y otros aspectos. Nos quedamos aquí en la página 118 del libro segundo en el ascenso espiritual de Michael Ben Pesach Pornar, Instituto de Cábala Luriana.